Hola y bienvenido una vez más a ¿Qué dice Dios? En este tu programa, ¿qué dice Abba Padre? Hay algo muy importante que quiero que sepa que Dios te quiere revelar. Cuando una persona está en el mundo evolutivo de Darwin, uno está completamente ciego y no tiene comunión con Dios. Cuando el ser humano se arrepiente de sus pecados y recibe a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, el ser humano pasa de muerte a vida y el ser humano se convierte en una nueva criatura. Cuando vamos a la Biblia, en esta dispensación de gracia, donde Dios establece por medio de la muerte, entierro y resurrección de Jesucristo una manera para alcanzar al ser humano, donde el ser humano solo necesita arrepentimiento y recibir el don de la vida eterna, el don de los perdón de los pecados, el don de la reconciliación, el don de la restauración, restitución, el don de la justificación, el don de la santificación, el don de la regeneración, el don del bautismo del Espíritu Santo. Todo esto son dones. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, porque por gracia, don no merecido, sois salvos. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios, para que nadie se gloríe. Nadie se puede gloriar por el perdón de sus pecados y el establecimiento de una comunión con Dios. Nadie se puede gloriar porque nadie puede por sus esfuerzos agradar a Dios. Solamente por los méritos, muerte, entierro y resurrección de Jesucristo, y sentado a la diestra de Dios Padre, que un ser humano puede llegar a Dios y agradar a Dios, porque Jesucristo sustituye los pecados del ser humano en la cruz. Entonces, cuando el ser humano entiende esto, que Jesucristo es un cordero sustitucionario para pagar por nuestros pecados, y el ser humano se arrepiente y pide perdón a Dios y recibe a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. La Biblia dice, pero clarito, que el ser humano es una nueva criatura. He aquí, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dios envía, Gálatas 4:6, el Espíritu de Jesús a nuestros corazones, y nuestros corazones claman, Abba, Padre. No hay pecado progresivo que te separe de Abba, Padre. Déjame darte una pequeña enseñanza. ¿Qué significa estar en Cristo? En Jesucristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:21. En Cristo. La Escritura. Déjame leerlo. La Escritura declara que en la operación de Dios hay una unión en Cristo Jesús y el alma humana, una unión espiritual de vida entre el alma humana y la vida de Dios que manda el Espíritu de Jesús a nosotros. Hay una unión. Entonces, donde el espíritu humano y su individualidad y distinción es interpenetrado y ejercitado por el poder divino de Dios. Nada te puede separar de Dios. Ningún pecado progresivo, ninguna inferioridad, ningún complejo, ningún miedo, ninguna duda, ningún dolor,
Ningún sufrimiento te puede separar de una vida en unión con Dios por medio de Jesucristo. Nada. Dice en esta otra enseñanza, ok, nosotros somos miembros corporal del cuerpo de Jesucristo. Es la iglesia. Es una tipología de nuestra mente, nuestros brazos, nuestro cuello, nuestro pecho, nuestras piernas. La cabeza tiene muchos miembros y dentro de este cuerpo hay cientos de miembros. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos los miembros. Él es la cabeza. Los miembros y la cabeza están conectados. Piensa. La distinción, la individualidad y la distinción es impenetrada y ejercitada por el Espíritu de Jesucristo, haciendo indiscutiblemente uno con Él sin separación. Somos uno con Él, como es la cabeza con los miembros de un cuerpo. Dale cabida. La Biblia dice que nos hace miembro y participador de un grupo de regenerados creyentes y justificada humanidad de donde Él es la cabeza. De modo que si alguno está en Cristo, está en Cristo, Cristo está en nosotros. De modo que si alguno está en Cristo, somos interpenetrados y ejercitados por el Espíritu de Jesucristo, haciendo indiscutiblemente uno con Él sin separación. No hay separación de la cabeza y los miembros. No hay separación de Jesucristo y su iglesia. Son indiscutiblemente unidos. Porque Cristo es la cabeza y nosotros somos los miembros. Todo lo que tú piensas de bajo autovalor a tu persona no cambia lo que dice Dios que tú y yo somos. Tu bajo autovalor y tu bajo autoestima no nulifica lo que Dios dice y que Dios hizo en nosotros. Por ejemplo, yo he estado decaído, yo he estado decepcionado, yo he estado deprimido, yo he estado desalentado. Eso no cambia lo que hay dentro de mí. Puedes estar hoy en el piso, te puedes sentir que nadie te ama, te puedes sentir que no vales nada, te puedes sentir que no eres nadie. Pero acuérdate que es solamente un sentimiento. Nuestros sentimientos no son confiables. Nuestro soplo de vida, cuando Dios nos hizo a su imagen y semejanza, puso dentro de nosotros un soplo de vida. El soplo de vida tiene emociones, libre albedrío y conocimiento. Este conocimiento que te estoy impartiendo es lo que Dios dice que pasó en tu vida, lo que Dios dice que pasó en la mía, el día que nos arrepentimos e invitamos a Jesucristo a entrar a nuestros corazones. Pasamos de muerte a vida y Cristo entró en nosotros y ahora nosotros estamos en Él y Él en nosotros. Y somos uno, como es la cabeza de un cuerpo, conectados los miembros del cuerpo. Dice primera de Corintios 12 que los miembros del cuerpo de Cristo es la iglesia. Entonces no hay distinción entre un cuerpo corporal como el que tenemos y una cabeza. Estamos conectados. No hay separación entre la cabeza y un cuerpo corporal de un ser humano. No hay separación entre Jesucristo y los miembros de su iglesia.
somos uno en Él. ¿Entiende? La cabeza y el cuerpo están unidos. La cabeza, que es Jesucristo, y el cuerpo corporal, que somos nosotros, estamos unidos. No hay separación. Si yo separo esta cabeza de este cuerpo se muere. Se muere porque me desangro y me muero. Si Cristo se separa de los miembros corporales de su iglesia, se mueren. Entonces no hay separación. Imagínense ahora, no sé si ustedes han construido alguna vez una casa, pero cuando uno construye una casa, uno echa un sólido fundamento. Y después uno pone en las esquinas los pilares, que están hechos cuadrados con muchas cabillas y fundidos con cemento sólido. ¿Por qué? Porque ese es el pilar que aguanta las paredes. Todos los bloques se pegan a ese pilar. Y cuando después por fuera se repella y por dentro se pone chirrón, se forra y se pinta, la pared y el bloque y ese pilar de la esquina están inseparablemente unidos. Igual que el pilar y el fundamento están inseparablemente unidos. La iglesia de Jesucristo somos nosotros, los miembros corporales de Jesucristo. Y la cabeza es Jesús, inseparablemente. Nadie nos puede destruir porque somos el cuerpo de Cristo. Somos la iglesia de Jesucristo. Jesucristo se le apareció a Pedro y Pedro le dijo, Jesús le dice, Pedro, ¿quién dice la gente por ahí que yo soy? Y él dijo, bueno, la gente dice que eres un buen profeta, que eres un buen predicador, que eres un buen moralista. Pero tú, Pedro, ¿quién dices tú que soy yo? Pedro dijo, tú eres el Cristo. La palabra Cristo significa ungido. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesucristo pausa un segundo y lo empieza a aplaudir. Lo empieza a aplaudir porque dice, Pedro, carne y sangre no te lo reveló, sino mi Padre que está en el cielo. Y sobre esta revelación edificaré la iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Nosotros somos la iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán en contra de nosotros. Jamás. Jamás. Porque la iglesia es corporal. La iglesia es el cuerpo corporal de Jesucristo. Y Jesús es la cabeza. Claro, nos vamos a reunir a un templo, un edificio santificado para Dios. Y ahí el cuerpo corporal de Jesucristo se une para adorar, para alabar, para engrandecer, para ensalzar al Rey de Gloria, el que murió, enterraron y resucitó de entre los muertos, a Jesús el Nazareno, el Hijo del Dios viviente, cuyo Jesús está a la diestra de Dios Padre, intercediendo por ti y por mí, porque tú y yo somos la iglesia, somos su cuerpo. Cuando estamos en el edificio físico, el templo físico, el cuerpo corporal, adorando y alabando a Dios, la iglesia mística, su Espíritu Santo. Aleluya, paséate mi Rey. El Espíritu Santo se manifiesta en las vidas de los creyentes. Los creyentes se liberan, los creyentes dejan la tormenta mental, los creyentes dejan sus cargas, los creyentes dejan su dolor y tristeza, los creyentes dejan las heridas, los problemas emocionales, las cargas, los rechazos, las inferioridades, el complejo, la tristeza, la soledad. Cuando el cuerpo espiritual,
el Espíritu de Dios. Aleluya. Paséate, Rey de Gloria. Haz tú que este mensaje sea oído y sea una revelación tuya al que lo escucha. El objetivo de este programa, ¿qué dice Dios?, es que a través de esta pantalla llegue a ti la presencia del Espíritu Santo de Dios para que te arrepientas de tus pecados, para que te reconcilies con Dios, para que Dios te levante de la tristeza, del dolor, del sufrimiento y del rechazo. No puedes porque te sientes decaída o decaído. No puedes porque te sientes abandonado, rechazado y tus oraciones no contestadas. No puedes continuar pensando que lo que Dios hizo en tu vida por obra y gracia del Espíritu de Jesús se destruya, porque no se va a destruir jamás. ¿Entiendes? Las puertas del Hades no prevalecerán contra tu cuerpo. Las puertas del Hades no prevalecerán contra tu mente. Las puertas del Hades no prevalecerán en contra de tu vida. Porque eres el cuerpo de Cristo y de la cabeza que es Jesucristo, y usted que es el cuerpo son una sola pieza y no se puede separar, así como el bloque no se puede separar del cimiento y de la columna. Gózate, alégrate, ten felicidad, ten seguridad, que el único que te puede rechazar es un mortal, un ser humano, un hombre, una mujer, pero Dios jamás te va a rechazar, jamás te va a criticar, jamás te va a patear, jamás te va a botar, jamás te va a dejar solo, sola, jamás. Al contrario, Dios está operando en las escondidas del mundo espiritual para poder llegar a ti, para unir y traer personas a ti, para traerte esperanza, para traerte motivación, para traerte exhortación, para traerte amor y cariño. No, Dios está trabajando a tu favor y lo mejor de tu vida está por descubrirse. Tienes un destino que cubrir, un propósito que desarrollar, un destino que materializar. Dios te eligió, Dios te escogió, Dios te selló, Dios te regeneró, Dios te santificó, Dios te justificó y Dios te hizo parte del cuerpo corporal de Jesucristo, y nunca te va a dejar y nunca te va a abandonar, y las puertas del Hades jamás prevalecerán, aleluya, en contra del cuerpo corporal de Jesucristo, que tú eres esa persona. En Romanos capítulo 8 versículo 1, segunda de Corintios 5, 17, Efesios capítulo 1 versículo 4 y el capítulo 2 versículo 13, dice que el creyente está en Cristo y Cristo está en el creyente. Oh, lo que te espera es éxito, lo que te espera es liberación, lo que te espera es reconciliación, lo que te espera es vida y vida en abundancia. Lo que te espera es que te levantes de esa silla, levántate de ese sofá, levántate de ese butacón, levántate de la cama, porque tu Padre te ama, tu Padre te selló y tu Padre te mandó buscar a través de este hombre. En el nombre de Jesucristo, dice en Juan capítulo 14, el versículo 23, que Dios estaba en Cristo y Cristo está en nosotros. Dios en Cristo y Cristo en nosotros. ¿Cómo vas a perder? ¿Cómo te vas a desilusionar? ¿Cómo te vas a desencantar? ¿Cómo vas a creerte que tu vida se acabó? ¿Cómo vas a creerte que no vale la pena vivir? ¿Cómo te vas a creer que la vida no vale la pena si tienes la vida de Dios? El Zoe, Z-O-E, la vida de Dios dentro. Usted y Dios son uno. Jesús, Dios en Jesús, Jesús en usted, Jesús en mí, Jesús en nosotros. No podemos fallar.
Estamos en Cristo Jesús. Gloria a su santo nombre. El creyente tiene vida en la participación con Cristo, así como Cristo tiene la misma vida en la participación con el Padre. Juan capítulo 6, versículos 53 al 57, Primera de Corintios capítulo 10, versículo del 16 al 17. Voy a decirlo de nuevo. El creyente tiene vida en la participación con Cristo. Y así como Cristo tiene la misma vida en la participación con el Padre. Cristo tiene vida del Padre. El Padre está en Cristo. Y como hay participación de Cristo en el Padre, así tenemos participación nosotros con Cristo. A través de Cristo llegamos al Padre. Y el Padre está en nosotros. Entiende que eres inseparable, entiende que nadie te puede destruir, entiende que nadie te va a acabar, entiende que tu vida no se ha acabado. Dios te garantiza vivir hasta los 100. Lo dicen las Escrituras en Proverbios. Dios te garantiza que eres un linaje escogido, un real sacerdocio, un pueblo adquirido. Eres una persona que necesita a Dios. Eres una persona que eres miembro del cuerpo de Cristo. Jesús te necesita. Dios te necesita. El cuerpo de Cristo te necesita. Tu familia te necesita. Tus hijos, tus hijas te necesitan. Tus nietos y nietas te necesitan. Eres importante. Eres valioso. Eres valiosa. Vales la pena. Dios te ama a pesar de lo que has hecho. Dios te ama a pesar de cómo te has comportado. Dios te ama a pesar de lo que has dicho y lo que has hecho y los maltratos que le has dado a los seres humanos. Dios te ama y no te va a dejar solo ni sola nunca. Todos los creyentes están en Cristo. Juan 17 del 21 al 23. Todos los creyentes en Cristo son participantes de la nueva naturaleza divina de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Dentro de usted hay una naturaleza divina. Dentro de mí hay una naturaleza divina. Divina, sobrenatural. No, usted no va a caerse al piso y destruirse. Usted no se va a tirar ahí a morir. Usted no se va a morir de ataque y de taquicardia y problemas mentales y problemas de azúcar. No. Usted va a entregarle su vida a su Padre Celestial. Jesucristo va a entrar en su corazón y cambiarle todo, liberarlo desde la punta de su cabeza hasta la punta de sus pies. Estamos unidos con Él. Nada nos puede destruir. Jesucristo venció a principados, potestades, señorío y espíritu de maldad en regiones celestes. Y Jesucristo vive en nosotros. La victoria es de nosotros. Estamos en Él y Él está en nosotros. Dios está en Cristo y Cristo está en nosotros. Tenemos una bomba atómica, el creador del cielo, de la luna y de las estrellas. ¿Cómo podemos fallar? ¿Cómo podemos deprimirnos? Aunque te sientas, acuérdate que los sentimientos no tienen nada que ver con los hechos. Los hechos son mayores que los sentimientos. Tienes que llevarte por este conocimiento y no por los sentimientos. Los sentimientos te engañan, de acuerdo a cómo tú vives en esta tierra, de acuerdo a cómo te relacionas con los seres humanos. Los sentimientos son engañosos. No te puedes llevar por tus sentimientos. Los sentimientos te traicionan. Los sentimientos no son buenos ni malos. Es un desahogo emocional que tiene el cuerpo. Te puede llevar por las emociones, porque si te lleva por las emociones, nulifica todo lo que Dios ha hecho a tu favor. Los creyentes sí somos los creyentes sí somos una unión orgánica, en donde somos miembros del cuerpo de Cristo y participadores de su humanidad. Participadores
de su humanidad. Efesios capítulo 5, versículo 29 al 30. Si somos una unión vital donde la vida de Cristo se convierte en la fuente de vida vital dentro de nosotros. Gálatas capítulo 2, versículo 20, Colosenses capítulo 3, versículo del 3 al 4. Si somos una unión espiritual cuya fuente y autor es el Espíritu Santo. Si somos una unión espiritual cuya fuente y autor es el Espíritu Santo. Voy a decirlo por tercera vez, por favor, deja que este mensaje baje de tu cabeza a tu corazón. Medita en estos mensajes. Si me sigues en YouTube, hasta yo me alimento de mí mismo por el Espíritu Santo cuando oigo mis mensajes. Aliméntate de lo que te estoy diciendo. Si somos una unión espiritual cuya fuente y autor es el Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, versículo del 9 al 10 y Efesios capítulo 3, versículo del 16 al 17. Si somos una unión indestructible, consistente con las promesas y gracia de Jesús, que nunca se puede destruir. Voy a decirlo de nuevo. Los creyentes sí somos una unión indestructible, consistente con las promesas y gracia de Jesús, que nunca se puede destruir. Mateo capítulo 28, versículo 20. Juan capítulo 10, versículo 28. Romanos capítulo 8, versículo del 35 al 39. Y Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo del 14 al 17. Si somos una unión indiscutiblemente mística y sobrepasando el valor de otras uniones humanas. Colosenses capítulo 1, versículo 27, Efesios capítulo 5 y versículo 32. Es un simbolismo a la unión de un edificio y su fundación. Es un simbolismo a la unión, en la unión entre un marido y una mujer, que los dos se convierten en una sola carne. Es un simbolismo de esa unión, igual a lo que es un gajo o un tronco, a un gajo